hermanos en el Señor. ¿Sí? Bueno, esto que vivimos aquí se va a acabar. ¿Quién de aquí está el día de hoy puede decir, en esta semana realmente ha sido pesada? Esta semana he estado en aflicción, esta semana he tenido problemas, esta semana las batallas han estado, ya no digamos complicadas o fáciles, han estado. ¿Quién puede decirlo? Que levante así su mano. Todos los demás han estado perfectamente bien, sin problema ni nada. Gloria a Dios, qué bueno, porque yo sí he estado en batalla, ¿sí? Y a veces no consideramos tal vez tan importantes incluso nuestras ideas o intenciones o a veces desvaríos mentales, ¿no? Pero también eso son batallas. Y la verdad es que si no ponemos atención en lo que nos dice el capítulo 8 de Romanos, que es de verdad una fuente de agua viva y de agua fresca, para recordarnos, nada te puede separar, dice Dios, de mí, nada te puede separar de mi amor, porque es en Cristo Jesús, y por eso murió Jesús, ¿sí? Y dice, te llamé, te formé, te estoy conformando al Hijo, a Jesucristo, te estoy acercando más a la condición en que tienes que tener el día que yo te vea, ¿sí? He puesto mi Espíritu Santo en ti para que Él esté contigo, Él te guíe y Él interceda por ti, ¿sí? Y aparte, lo que puedas padecer aquí no se compara para lo que ha de venir. Es lo que vimos, ¿no? Y en base a eso tenemos que darle de verdad gracias a Dios y entender esta siguiente porción, porque comienza aparentemente a hablar solamente de por qué Dios sigue siendo justo a pesar de que Israel tenía un llamado y es el pueblo elegido, lo conocemos, ¿no? Pero que en estos tiempos ya la iglesia cristiana se ve como el Israel de antes, y de verdad tenemos que poner mucha atención en este tema, porque si bien Dios llamó a Israel, Dios lo escogió para ser su pueblo. Fíjate lo que menciona aquí Pablo en el versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Qué tanta arena hay en el mar contando grano por grano? Ajá. Eso es lo que dice: si fuera el número de hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque Dios decidió que así fuera, que se perdiera toda la inmensidad de la arena del mar en cuanto a las personas o descendencia de Israel. Lo que vamos a ver el día de hoy es en cuanto a la respuesta de cada quien. No la condenación de Dios, porque Dios no vino a condenarnos. Dios va a ejercer justicia al final, pero no, la condenación no vino aquí, vino la salvación, vino al mundo. Y el hombre se condenó por su propio pecado y sus decisiones. Y entonces ahí es donde Dios nos llama a entender o a reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí, por ejemplo, en esta primera parte, donde habla del versículo 1 al 5, ¿sí? que empieza a hablar Pablo acerca de la carga que tiene de aquellos que son sus hermanos en cuanto a la carne. ¿Quiénes eran sus hermanos en cuanto a la carne? Los judíos, porque él era judío, aunque era romano también. Sí sabes de la doble nacionalidad, ¿verdad? Ok, era judío. Dice: mis hermanos menospreciaron la salvación, la tuvieron enfrente, les habló Dios directamente de la boca de Jesús, porque Jesús era Dios. Y dice: y eso me pesa, porque dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice en el versículo 2, ¿no? Y de verdad en Cristo no miento. Y de esto el Espíritu Santo les puede decir, les puede hablar. ¿Sabes qué es anatema? ¿Quién ha leído Romanos ya de aquí? El libro de Romanos. ¿Quién ha leído Romanos? Levante su mano todos los que han leído Romanos. Ok. Y
¿Han buscado el significado de la palabra anatema? Ya lo hemos repetido aquí varias veces que significa, ¿no? Maldición. Imagínate, dice Pablo, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, porque esa es la maldición. Por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne y se están perdiendo porque rechazaron la salvación, porque no quieren creer en Jesucristo, porque les he hablado y no responden. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Fíjate todo lo que Dios les había otorgado al pueblo elegido, los que son la adopción, ellos fueron los primeros, ¿sí? La gloria. ¿Cómo se presentaba Dios a hablar con ellos? Desde el primer día que les habló, desde el monte Sinaí, donde todo cimbraba, donde salía humo y la gente se asustaba y no quisieron acercarse. Y él les dijo, vengan todos, dijo, ve tú habla con él. Bueno, desde ese momento hay un intercesor, Moisés. Pero él se acercaba y cuando hicieron el tabernáculo, Dios manifestaba su presencia con la nube en el tabernáculo, los dirigía a través de la nube, a través de la columna de fuego de noche, ¿sí? Él estaba en medio de ellos, incluso varias veces los iba a dejar por la rebeldía que manifestaban. ¿Y qué hacía Moisés, el intercesor en ese tiempo? Oraba, intercedía por ellos para que les perdonara y Dios, de hecho Moisés dijo, si tú no vas, nosotros tampoco vamos. La dependencia de Dios. ¿Pero qué pasó en el trayecto? Si de ellos era el pacto, de ellos, a ellos les dio la ley. Y fíjate, diríamos ahorita, es que la ley bien pesada nadie la puede cumplir, claro, pero era un aliciente o algo para que viéramos cómo comportarnos, cómo tratar, porque Dios los había elegido a ellos. Dice, ¿cómo vas a atentar contra tu hermano, contra aquel que ya le permitía habitar contigo el extranjero? Tienes que amarlo, tienes que cuidarlo, tienes que ver por él. Contra el esclavo, no puedes abusar de ellos. Y había leyes para todo eso. Él se las dio, pero con el fin de que estuvieran bien. El culto, dice, y las promesas de quienes son los patriarcas. ¿Saben qué es patriarca, verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los patriarcas de que se acuerdan? El primero, al que se considera, Abraham, Isaac, Jacob. Básicamente, principalmente. Y ahí hay varios de los que podemos hacer mención, pero de ellos es de donde viene ya la línea que llega a Jesucristo, ¿no? Y dice, de los cuales según la carne también vino Cristo, a través de la tribu de Judá. ¿Sí o no? Sí, porque tenemos que conocerlo, porque Dios nos lo dejó escrito. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento? El pueblo elegido dijo, me gusta más este rumbo o este camino. No lo tengo ahorita presente, pero en un pasa un proverbio, dice que en algún día llegará el momento en que aún por más tonto que sea aquel que sigue a Cristo, no se va a perder porque Él nos va a estar dirigiendo. Bueno, mientras estamos en la carne, estamos perdidos. Perdemos el camino muy fácilmente. Pero aquí Pablo habla acerca de sus hermanos, dice, ellos tuvieron toda la oportunidad de ellos, a mí me duele y a mí me pesa, y en la carne quisiera incluso tal vez estar separado de Cristo si eso fuera necesario para que ellos estuvieran bien o fueran salvos, pero no depende de mí. Aunque yo negara a Jesucristo, entonces ya no serían solamente ellos los perdidos, sino yo también estaría perdido. ¿Sí? Pero, ¿cómo se ve todo esto en algunos momentos en nuestra vida? Que cuando venimos a los pies de Cristo, cuando somos cristianos, y empezamos a sentir aquel rechazo también,
a que sobre todo la mayoría de nosotros venimos de la mayoría, no dije todos, la mayoría de nosotros venimos de la religión tradicional, porque eso es lo que sucedió aquí desde hace 500 años, ¿no? En Estados Unidos llegaron los cristianos, de este lado llegaron los católicos. ¿Y qué es lo que dice la mayoría de aquellos que eran tus amigos, eran tu familia, y te acercas y dices, soy cristiano, te quiero presentar a Cristo o te invito a la iglesia? ¿Qué te dicen? Es que soy católico. Ya. Ni van, ni hacen, ni ven, ni leen, ni nada, pero son católicos. O sea, nunca fueron hasta el día que les preguntas, ¿sí? Y esa es una excusa, pero a veces pesa eso. Bueno, es que yo también, bueno, si no te acuerdas que yo me iba contigo todos los domingos a las de 7, pero íbamos a ver qué agarrábamos, la verdad, y ahora te estoy diciendo que soy, no, y yo sé que eres, pero te quiero compartir de algo que es la verdad. ¿Sí? Pero cuando nos empiezan a rechazar, a veces también empezamos a dudar de nosotros mismos y de quiénes somos en Cristo y de lo que ahora conocemos. Déjale las dudas a los que tienen 3 días de ser cristianos, 2 o 3 meses, pero si ya tienes más de 6 meses y has estado conociendo al Señor, sí, hay un dolor, pero Dios es justo. Tu testimonio tiene que ser aquel que vives delante de esas personas, porque el otro problema es que, y bueno, pues ellos no quieren ser, pues ya, como que ya no tengo responsabilidad y me porto como ellos y digo, no, es que me hice como los gentiles para alcanzar. No, 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 te fuiste al mundo otra vez, un rato tal vez, pero te fuiste al mundo otra vez. Testimonio, porque la gente se va a enamorar de Cristo por lo que Cristo haga en ti, no por lo que tú le vayas a contar solamente, sino por la transformación que vean en tu vida, porque van a darse cuenta que no depende de ti ni de mí, depende del que lo está haciendo. Eso. Pero de repente nos da la tentación y el dolor y ay, es que, ¿cómo va a ser? Y hasta juzgo a alguien que dice, es que yo soy salvo. Pero ¿cómo puede ser tan arrogante de decir que soy salvo y los demás están perdidos? Bueno, porque así lo dice la palabra de Dios. Y si yo veo la realidad de una enfermedad, hablando como médico, si veo la realidad de una enfermedad, pero quiero taparlo con un dedo, es decir, un lunar que creció en 3 meses a 1,5 centímetros, y lo puedo ver y digo, pero si le tapas ni se ve, ni se nota, no pasa nada. Si ponte una cremita ahí para que no se te reseque. Y digo, no, 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 es un cáncer o seguramente es algo mucho más. Necesitas mandarlo con especialistas, necesitas presentarle una solución verdadera y no solamente maquillarlo o poner una cremita para cubrir toda la imperfección, ¿no? Necesitas hacerlo ver qué es lo que está sucediendo en su vida. ¿Y cuánta gente que va camino al infierno tenemos alrededor? Familiares, amigos, conocidos, y que no hablamos con ellos y no les exhortamos y no les decimos qué pasa. Dice que quisiera yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor de ellos, pero aún si me hiciera, pues también perdería yo. Entonces necesito mantenerme en lo que creo y que ellos vean de qué se trata. Y que ellos entiendan y que Dios les hable y que Dios se revele delante de ellos y que no tengan otra oportunidad más que decir rechazo a Cristo o acepto a Cristo, pero no me gusta lo que me enseñas, sino es Cristo. Cristo, no es que está bien padre la música y si vieran las reuniones que hacemos después, no vas a extrañar nada del mundo. También hay cerveza, también no, pero no vas a extrañar nada. Es que tenemos un ambiente de verdad. No, es Cristo. ¿Sabes que vas al infierno sin Él? Porque tú lo dices, no, porque lo dice Dios. ¿Sabes que nos ofrece vida eterna? Y te van a mandar a volar y vas a sentir que el corazón se te hace así. ¿Y sabes qué? Dios te va a decir, acuérdate de mi justicia.
sigue adelante. Acuérdate de mi justicia. Dios es justo. Así te dijeran que sí, fueran todos los días, y si ellos no se convierten, y tú, pero tú ya los tienes feliz, ya estás feliz porque están dentro de la iglesia, dentro del local, y ellos no son convertidos, pero están dentro del local y tú estás feliz. Si ellos terminan su vida así, van a terminar igual que si hubieran estado perdidos a los ojos míos. Necesitan conocer a Cristo. Necesitan la salvación. Necesitan reconocer que la sangre que se derramó en la cruz fue por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, que Jesucristo nos compró a ese precio. Y ahí, si yo mantengo esa fe, yo puedo ver, tal vez llegar a pensar como Pablo, ¿no? Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo? ¿Piensan algo malo? Eso, ¿sí? Lo que te imagines le pasó a Pablo por el evangelio. Por algo bueno, por llevar las buenas nuevas. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Qué son mis prisiones? Son de kinder, ¿verdad? Las preguntas. Pero bueno, se la pasó gran parte de su vida en la cárcel por predicar el evangelio. ¿Sí? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La convicción que tú demuestres en lo que crees va a hacer que aquellos no puedan cerrar los ojos a Cristo. ¿Sí? A ti los van a cerrar y te van a correr y te van a decir cualquier cosa. A Cristo no van a poder cerrar los ojos. Algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué razón? Dice ahí: por envidia y contienda. Yo puedo más, yo lo hago mejor, yo sí lo conozco. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Es que te faltó decir que aparte de Cristo, la ley, ¿no? Dicen, no importa, dice Pablo. Pero los otros por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo, me gusta así, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, ¿o qué dice? O por pretexto, o por verdad, ¿Cristo qué? Es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún más. No, es que si yo llego a la casa, me van a correr de la casa, es que me van a prohibir que vuelva a ir a la iglesia. Tienes 30 años y vives en la casa y te van a prohibir que vayas a la iglesia y te prohíben y dejas de ir. ¿Puede ser eso posible? ¿Tú cuál es con la convicción, no? De un Dios que te creó, te llamó, te eligió, envió a Jesucristo a morir por ti y te dice, te doy vida eterna. Pero es que mi mamá no me deja ir a la iglesia. Es que mi papá dice esto. No, es que mis amigos me dicen aleluya. Es que, bueno, ¿qué dice el Señor? Necesitamos conocer más a Jesucristo. ¿Qué dicen esas? Esa es la primera parte que menciona, ¿sí? El dolor, la carga, el pesar, incluso hasta los pensamientos raros. Pero no, mantente en Cristo. Esa es la primera parte, los primeros 5 versículos que mencionan esto. Y de repente llega otra vez Pablo diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque ellos eran el pueblo elegido y ahora están perdidos. No todos los que creen en Cristo están siendo salvos. ¿El pueblo elegido dejó alguna vez de ser el pueblo elegido? Sigue siendo el pueblo elegido de Dios.
Y todavía hay profecías por cumplirse en ellos, aún, ¿sí? Pero sin Cristo nadie va a ver a Dios, ninguno. Esa es la diferencia, no han dejado de ser el pueblo elegido. Pero el punto es, todo lo que dejaron, y dejaron a Dios mismo, ese es el detalle. Y Jesucristo viene precisamente para hacer ver eso, para entender que aún hay una oportunidad en Él. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no puede fallar. Es verdadera, es real, es para vida eterna, es salvación, es Cristo Jesús manifiesto en algo que podemos ver, leer, entender, porque Él lo revela. La palabra de Dios no falla. Pero sí comienza a decirnos por qué razón tenemos que enfocarnos en cierta línea y ver quiénes son los israelitas primero que nada, y no perdernos en otro sentido, ¿no? Porque ¿quiénes son los israelitas? ¿Los hijos de quién? Patriarca Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí adelante. Porque en Abraham tuvo otro hijo, ¿recuerdas? Pero el hijo de la promesa, ¿quién fue? Isaac. Pero tuvo otro hijo que se llamaba Ismael, que también le dio descendencia, porque también le dijo que iba a tener una descendencia grande. Pero ellos no son los israelitas. El pueblo de la promesa fue a través de Isaac. Y una vez que llegaron a Jacob, Isaac tuvo 2 hijos también. Y por lo general, o lo que era la regla o ley, que era que la promesa o el que llevaba la herencia o la línea genealógica era el mayor. ¿Qué sucedió cuando nacieron Esaú y Jacob? Jacob, ¿se recuerdan qué significa? ¿Sí? El tramposo, total que detuvo al bebé y finalmente salió fue el segundo, pero Dios antes le había dado también una profecía a su madre, que el menor iba a servir al mayor, y el menor fue por segundos o minutos, no fue porque fuera un año después nació, no, nacieron juntos, ¿sí? Pero no fue a través de Saúl la descendencia de Israel, fue a través de Jacob, del que, si vemos la situación, ¿cómo un tramposo va a tener más favor de Dios? No, es porque el poder de Dios se manifiesta donde menos lo esperas, para que te des cuenta que es Él, y no tú o no yo, es Él el que hace las cosas. Y le da la descendencia, 12 hijos, ya saben, José tuvo hijos también, y las tribus de Manasés y de Efraín y demás, pero el punto es, a través de ellos fue la promesa, y se fueron manifestando poco a poco todo lo que Dios quería hacer con ellos. Pero desde el inicio de los tiempos el hombre cayó y el pecado entró al mundo, lo vimos aquí mismo en la carta a los Romanos. Y una vez que el pecado entró al mundo, todo puede tomar diferentes caminos. A pesar de ver a Dios de frente, podemos decidir irnos por otro lado. Y a veces lo hacemos, ¿sí? Y aquí les recuerda de quién es la línea de Israel. Y recuerdan por qué se llama el pueblo de Israel. Porque le cambió el nombre ¿a quién? A Jacob. Ya no fue el tramposo, el usurpador, o como le queramos poner en base a las traducciones que hay, sino fue el gobernado por Dios. Israel significa gobernado por Dios. Ahora tienes hasta el nombre, eres gobernado por Dios. Dice, pero es que es bien pesado, ¿no? Y no te das cuenta que todo lo que tienes, Dios te lo da, y lo menosprecias. ¿Y cómo nos vemos nosotros? Ahora llegó la línea de Israel,
hasta Jesucristo, hasta los judíos. ¿Y dónde entramos nosotros? Ahí mismo lo dice, lo vamos a ver, esta es la segunda porción, la última porción lo manifiesta, en cuanto a que hay profecías que dicen que aquellos a los que se les señalaba y se les decía, ustedes no son pueblo, ellos van a ser pueblo. ¿Por qué? Porque se trata de quien cree en la salvación, en el Mesías, en el ungido, en el enviado, y quien entiende el propósito de Dios de salvar a todo aquel que se rinda a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay versículos en esta segunda parte que son a veces confrontantes o decir, ¿por qué Dios dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? Y hay una anécdota de Charles Spurgeon que dice que una señora se acercó a él y dice, oye, yo no entiendo esta porción, ¿por qué dice aquí que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? Y que dice Spurgeon, no, yo tampoco, yo también le batallo para entender esta porción. Sí, dice la señora, es que ¿cómo puede aborrecer a Esaú? No, dice, lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Dice, ¿por qué todos somos dignos de que nos aborrezca? Si todos, si nos dejaran nuestras propias hechos, vamos todos estamos destinados al infierno, mejor nos limpia el mundo y crea otro y los hace robots y demás, ¿no? Pero no, él quiso crear al ser humano y ver que aquellos que lo busquen, aquellos que lo reconozcan, aquellos que quieran una relación con él, tengan vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Es el Señor nuestro. Dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. A Moisés a través de Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A veces platicas con algunas personas, en algún momento platicando con alguien de la familia, dijo, pues que Dios tan injusto. Y de repente otros de la misma familia no son creyentes, dice, pero ¿por qué injusto? Si te pones a pensar que es de Él lo que existe, Él puede hacer con lo que Él quiera, con lo que es de Él. El tema está en cuanto a la moral, a la ética, lo que vivimos día a día, la situación cultural de cada país, de lo que hemos creado, ¿no? Tanto así que lo hemos estado platicando semana tras semana. Lo malo ahora es bueno, y lo que queremos anunciar como bueno ahora es cuestionable y hasta malo. ¿Sí? Condenable y cuidado donde lo digas. Se te ocurra pasar por un contingente de los que se están dando ahorita en Ciudad de México, como simplemente el hecho de ser hombre, te va a ir mal. Dice, ¿qué pasó en este mundo? De verdad, es que están matándonos. ¿Y cuántos hombres matan diario? Están matando a todos, a todo mundo están matando, ¿sí? De las maneras más crueles, hombres y mujeres, y en cantidades, pues, o sea, muchísimos más hombres. No por eso se menosprecia, no, al contrario, es igual, es de terror lo que se está viviendo ahorita, pero es parejo. Es parejo, la crueldad está latente y es tan fuerte. ¿Qué pasó hace 2 años, 3 años con aquellos estudiantes de cine en Guadalajara? Los deshicieron en un tambo de químicos para que no quedara nada. Eran hombres, ¿sí? Así está sucediendo, pero ya cada quien está tomando una posición, una postura, y estamos todos contra todos. El amor de muchos, dijo Jesús, se va a acabar, y se acabó. ¿Por qué? Por lo mismo tenemos que buscar mantener la fe, no tener miedo de hablar la verdad.
Cuando tú no hablas la verdad, cuando no hablamos la verdad, cuando presentamos a un Jesús que la Biblia está lejos a veces de representarlo, te lo pueden debatir, te lo pueden tumbar y pueden hacerte hasta dudar. Pero si tú sabes que lo que tú estás diciendo, a quien estás presentando, te ha dado poder, valor a ti para anunciar su palabra y para saber que estás a su cuidado, tú vas a acercarte y a anunciar a Jesucristo y decirles, sí, necesitas salvación, necesitas perdón, necesitas vida eterna y todo lo que Dios te puede dar a través de eso. Pero es primero Jesucristo y la salvación. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Dice D.L. Moody, fue un pastor, escritor también de allá muchos años atrás. Hay un instituto, un seminario de Moody también, que todo se reduce a esto. Dice, si alguien se pierde, se debe a su propio pecado y rebelión. Si alguien se salva, es debido a la soberana gracia de Dios. Así es. Dice en Isaías 55, 5 al 11, y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y decimos, amén. Decimos, ay, qué bonito va a ser todo para lo que lo envió. Sí, incluso el probarnos en aflicciones, en problemas y demás. También ahí va incluido el hecho de que su palabra no va a volver a él vacía. Siempre va a ser aquello para lo que la envió. Y muchas veces es prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos fortalece en la fe. Recuerdan que les pregunté la semana pasada, ¿no? ¿En qué momentos en tu vida has estado más cerca del Señor? Cuando ha habido más prueba, más batallas, ha sido más complicada la vida, ¿sí o no? No hay que menospreciar esos momentos, porque esos momentos son los que nos recuerdan quién es y qué poder tiene Dios para acercarnos a Él y rendirnos delante de Él. ¿Sí? Y pensando precisamente en lo de quiénes eligen, quiénes no, dice Santiago capítulo 1, este pasaje se los debía desde hace como un mes. ¿Sí? Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18, dice, bienaventurado el varón, y para no meternos en situaciones, y la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios, ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mis propios deseos me inclinan hacia lo que mis ojos ven o mis oídos oyen o aquello que me está dando ganas de tener o poseer o de hacer. ¿Sí? De sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, aquellos deseos, después que han concebido, ya lo tomé, da a luz el pecado.
una vez que se manifestó que yo caí en esa tentación, el pecado siendo consumado, ¿qué sucede? Entonces sí, por el fin nace la muerte. Vaya la contradicción, ¿no? Da a luz la muerte. Ese es el proceso. Si recordamos nosotros lo que estuvimos viendo, que ya estamos muertos al pecado, dice, tienes todo para evitarlo, para evitar caer. Porque Dios ya te mató en Jesucristo, ya te mató al pecado. Dice, estás muerto al pecado. Pero, dice, pero los deseos siguen ahí. Y si te dejas guiar por tus deseos, vas a caer. Y vas a pecar, y el pecado sigue dando como consecuencia muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no ha cambiado Dios, ni sombra de variación. ¿Recuerdas que seguido te decía que a veces abrimos la Biblia, vemos algo y digo, no, deja esperarme un mes más a ver si cambia? Y la abro de nuevo donde no, pues lo dice lo mismo. Después de un año dice lo mismo. Y quiero que diga otra cosa. Digo, no, Dios no va a cambiar. Su palabra ya está escrita. Su revelación está dada y está dándonos constantemente para que entendamos la palabra. ¿Recuerdas que interpretación de la Biblia solamente hay una? No hay más interpretación. La aplicación puede ser muy variada en muchas situaciones. La podemos aplicar. Pero solamente hay una interpretación. ¿Por qué Dios dijo lo que dijo? ¿Sí? Y vamos al tercer punto, a la tercera parte, que es del versículo 17 en adelante. Y nos comienza a mostrar ejemplos, Pablo, acerca precisamente de esa misericordia o de ese juicio o de juicio justo de Dios, y que al final de cuentas Él hace de verdad a un vaso de tu casa reclamándole al que lo hizo. ¿Y por qué me hiciste vaso? ¿Por qué me hiciste plato? ¿Por qué me hiciste otro tipo de un cubierto? ¿No? ¿Por qué me hiciste cuchara? ¿Por qué? Pero nosotros sí le reclamamos a Dios. ¿Y por qué no? Y declaramos que las cosas tienen que ser diferentes. ¿Van a cambiar porque lo declares? No, no van a cambiar. Dios ya tiene un fin, el plan está hecho. Nosotros lo estamos viviendo. No podemos declarar y cambiar la voluntad de Dios para nada. ¿Sí? Dios ya la tiene hecha. Esa voluntad, ese plan ya está creado. Pero a veces nos podemos confundir con esto, pensando en que Él nos creó para algo malo. Entonces los que no se van a salvar fueron vasos de deshonra. ¿Quién dice que no se van a salvar? ¿Ya están muertos y están en el infierno? No sabemos. No sabemos para qué creó, pero sí lo que nos quiere decir aquí es que Él hace su voluntad y ya, porque Él es soberano y Él gobierna sobre todo. ¿Sí? Queremos cambiar la voluntad de Dios constantemente. Queremos manipular la voluntad de Dios. Queremos que se haga como nosotros nos sentiríamos bien. Pero no se puede. Que de repente congenien las dos ideas, la mía y la de Él, y tú digas, ay Señor, qué bueno eres. Pero otros, la mayoría de las veces estamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Seguramente Satanás, seguramente está aquí mismo Satanás y lo reprendemos en este momento. Y Dios dice, ¿de verdad? ¿No te he dicho que resistas al diablo y él va a huir de ti? ¿Cómo lo resistes? Tomándote de la mano de Jesucristo, conociendo su palabra, estando con Él, teniendo esa relación con Él, y Él no puede hacer otra cosa. Sí puede atacar por todos lados, pero no te va a mover, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar en ti. ¿Sí? Si no hay paz, y no es para condenación esto, si no hay paz en tu corazón,
constantemente o que llegue pronto a pesar de la situación que estés viviendo. Necesitamos ver qué está fallando en mi relación con Dios. Ojo, no es para condenación, es para despertar y ponernos las pilas. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigo dudando? ¿Por qué me sigue moviendo tanto el tapete de las situaciones si Dios dice que Él tiene todo en sus manos? ¿Creemos en fantasía nosotros cuanto a la palabra? ¿O es verdad la palabra? ¿Es real en tu vida? ¿Sigue siendo suficiente todo lo que dice Dios para ti, para tu vida, para guiarte cada día? ¿O tenemos que recurrir, como les decía ayer en el estudio, ¿no? A las revistas del corazón, a las líneas de ayuda, a los coachings de hoy, a las revistas de psicología, todo es que como tenemos el internet, y el internet puede ser como dirían por ahí el Supremo de aquí de México, una bendición como una maldición. Depende lo que busques y en lo que te metas, ¿sí? Puede ser como cristiano la mayor maldición, como cristiano puede ser la mayor bendición, dependiendo cómo uses tú las redes sociales, el internet y todo lo demás. ¿Qué buscamos para cada día salir adelante? Seguramente Dios lo puso delante de mí todo esto, y entonces voy a buscar este tema psicológico, hay muchas formas de llamarles, y en esto me enfoco. ¿En serio? Y entonces ya la palabra de Dios no es suficiente para ti, de verdad. Tenemos que regresar a la suficiencia de las Escrituras y de la palabra. Lo que sucede es que las técnicas de Dios ya no congenian mucho con las del mundo. ¿Cómo debes corregir a tus hijos? Si ya está ley ya, y aquí mismo también en México, para tener cuidado de qué hacemos con los niños. Imagínate, ¿qué va a pasar con los cristianos que quieren guiar a sus hijos en el temor del Señor? ¿Sí sabes a qué me refiero, verdad? Ajá. Y de muchas cosas más. Bueno, entonces, ¿qué le diremos? Nosotros somos los vasos de barro. ¿Qué les vamos a decir al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste asado? No sabemos de los demás, pero creo que la mayoría, si no todos, la mayoría aquí somos salvos. Amén. Amén. Pero, ¿qué vamos a decirle de los demás? Porque ya no me escuchó a mí, ya no es cristiano, o ese es para deshonra. No, pues no sé. Dios sigue siendo soberano y Él tiene la vida en sus manos, ¿no? Y dice en el versículo 22 en adelante, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Soportó aquellos que lo menospreciaron, aquellos que dañaron, también aquellos que sí lo buscaron y demás, y soportó. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Y qué? Si Él lo quiso hacer de esa manera, ¿y qué? El que está escuchando las palabras de esta carta es porque Dios le ha llamado. Nosotros estamos del lado de la misericordia, pero la misericordia está del lado de todo el mundo. O sea, nosotros ya la valoramos, ya la vemos, ya nosotros decimos cada día, o espero que digamos cada día, gracias Dios por tu misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Recuerdas? No recibir lo que merecemos. Esa es misericordia. Gracias Dios por tu misericordia. Porque diseño, y es otro tema por ahí que a veces andan las iglesias, vamos por lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? De verdad, van a terminar en el infierno. Eso es lo que merecemos realmente.
La misericordia de Dios hace que no nos dé eso Dios, que en Cristo nos dé vida eterna. ¿Sí? Esa es pura gracia. Esa es pura gracia. Y eso es de cada día tenerlo presente y vivirlo. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. En Nahum 1:3 y en varios pasajes dice algo semejante a esto: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, pero es tardo para la ira. Estamos en el tiempo de la gracia. Busquemos a Jesucristo, busquemos arrepentirnos, busquemos caminar de su mano, busquemos que Él sane nuestro corazón, que Él nos dé esa esperanza eterna y dejarnos guiar por Él, por su Espíritu Santo. Dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero continuamos, esto sí los leo como están, volviendo en el capítulo 9, en el versículo 25, como también dice en Oseas. Si saben que ese es un libro de la Biblia, ¿verdad? Okay. Oseas, llamaré pueblo mío, ¿a quién? Al que no era mi pueblo. Y a la no amada, ¿cómo? Amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Allí serán llamados hijos de Dios viviente. Recuerda quién les está hablando, ¿sí? Y recuerda lo que lo que dijo primero al principio de este capítulo. Tengo dolor, tengo carga. Si quisiera dar mi vida por ustedes, básicamente es lo que dice Pablo, por los no creyentes, por los que son de su familia, de los israelitas, los judíos, todos aquellos que no creyeron en Jesús. Pero dice él, pero aquí la palabra de Dios es la que tiene el peso en todo, es la que va a hacer siempre. Dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente, al pueblo que no era pueblo. También Isaías, ahí lo que les mencionaba al principio, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Son mucha la descendencia, incluso ahora con los gentiles que conocieron. Esto nos puede llevar a pensar nuevamente, les decía al principio, en la religión tradicional. Empezó bien, pero el problema, y eso se ha comprobado con el paso de los siglos, no es solamente comenzar bien, es terminar bien, porque podemos comenzar mal, hasta como cristianos, mientras lleguemos a entender el propósito y terminar con el Señor, vamos a terminar bien. ¿Qué pasó con la religión tradicional? ¿Recuerdas que era la religión cristiana real? La primera de los primeros 3 siglos, que después se hizo la religión oficial por Constantino en el 325 de nuestra era, y se hizo la religión oficial, y la idea era de verdad conocer a Dios, pero de ahí se fue perdiendo la intención y fue el poder lo que ganó lugar. Y entonces ya ni conocían la Biblia, pero había de gente que tenía poder en el nombre de Dios sobre la gente, tanto así que llegaron etapas muy fuertes, muy oscuras en Asia y en Europa a raíz de la religión. Llegaron los 1500 y se levantaron, Dios levantó hombres para que regresaran a su palabra, porque la palabra ya estaba dada, ya era un hecho, no iba a cambiar. El punto es que tenían que volver los ojos otra vez a lo que estaba escrito y no a lo que ya estaban viviendo. Pero hoy hay muchas líneas doctrinales que ya hicieron lo mismo. La palabra ya no es la principal en las iglesias, es lo que dice el pastor, lo que dicen los demás,
lo que escriben todos los demás, y eso se hace ley. ¿Y saben qué? Se están perdiendo. Necesitan nuevamente recordar que aunque es dura y es fuerte, porque otra vez la palabra de Dios es como una espada de doble filo y es más cortante que eso. Imagínate otra vez, te digo, si vamos a la palabra, y de Pablo dice, es como una espada la palabra, y nosotros queremos, ay, qué bueno, sentí como un abrazo, un apapacho en el corazón, me sentí, ay Dios, qué bueno. Y dice, caray, pues ¿qué leíste? ¿Sí? Porque la palabra te tiene que hacer despertar y entender quién eres y qué estás haciendo. Dios, regresa, te quiero aquí. Aquí es como con los niños, con nuestros niños, ¿no? Dice, mamá, mira, hice todo bien. Ah, qué bueno es tu deber. Sí, qué bueno. No es que te quiero un premio por hacer lo que tienes que hacer. Sí, o sea, y Dios, mira, me estoy portando bien. Eso no es, yo ya envié a Jesús a morir por ti. Todo lo demás lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque lo reconocemos, no porque sea una obligación, sino porque entendemos que Dios mismo se hizo hombre para morir por nosotros. Digo, ¿qué merece un Dios que hace eso? Para morir por mí, para pagar por mis pecados, ¿qué merece? Entonces yo le digo a alguien, ya alguna vez, vénganse a los discipulados, van a escuchar muchas anécdotas que les van a servir. Me dice alguna vez una persona después de una consejería, la persona que me lo mandó, que era también un pastor, ¿cómo pues lo condenaste y le dijiste que se iba a ir al infierno y esto y lo otro y demás? Por un mensaje que me mandó, por mucho así, un pastor. Le dije, le contesté, yo solamente le leí Colosenses capítulo 3. Solo se lo leí. Si quieres lo quitamos de la Biblia. ¿Sí? Quítese de vosotros. ¿Sí? Esto es ustedes. Esto hacías. Ni siquiera se nombren estas cosas. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, ay, qué apapachos. No, despierta. Dios te quiere, te ama, te está llamando a estar con Él. Pero los apapachos que te da la esposa, el esposo, los niños, ¿sí? Los apapachos de ese tipo. Dios dice que su palabra es cortante, que abre los pensamientos para que podamos ver quiénes somos nosotros, porque Él sabe bien quién es Él. Él sabe perfectamente quién es Él, pero quiénes somos nosotros para Él. Él envió a Jesús a morir. Y nos veríamos como la de religión tradicional si lo que nos moviera es, ay, si hubiéramos estado ahí viéndolo ahí morir, sí, pobrecita, por eso sí es cierto, necesito creer, mira nada más cuánto dolor tiene. No, es más, si estuviéramos ahí estaríamos como todos los demás. Ahorita pasa algo y en vez de llamar a la policía están tomando las fotografías, es que llame otro, ¿no? Y yo le tomo, ni modo que me pierda la fotografía y todos los likes que puede generar esto, ¿no? No, estaríamos así con Jesús. La verdad es que eso es lo que somos. Pero no es porque Él estuvo en la cruz solamente, sino porque estuvo en lugar mío. Porque Él derramó la sangre para comprarme a mí. Porque Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, haciéndose lo que vimos en la cruz, obediente hasta la muerte. Por eso, no porque es pobrecito Jesús. Ya nos vemos como los que mandan, les he dicho, ¿no? Los que mandan en el Face y los links y todas esas cadenitas que ponen en donde está Jesús. Pobrecito Jesús, está triste porque nadie le da like, porque nadie lo comparte. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Jesús no necesita de nosotros. No murió porque ocupara mucha gente a su alrededor. Jesús murió porque nos amó. Resucitó porque nos amó. Y nos dio vida eterna porque nos amó.
Es así. Es así. Salmo 135, 5 al 7. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sabes por qué tanto confortar y confortar y confortar? ¿Recuerdas que todo esto se escribió en el primer siglo? ¿Sí recuerdas que perseguían a los cristianos para matarlos, para entregarlos? Ok, Dios los conforte. Ay, se me rompió una uña, Señor, ¿por qué? Dios te va a confortar. Ay, no, hasta con lo que hay en la tienda, ¿no? No pasa nada. Se trata de salvación. Y se trata de que en su soberanía Él quiso llamarnos para estar con Él. Y eso de verdad debe de darnos toda la esperanza, la paz que necesitamos cada día. Se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Dios, de Jesucristo. Quería compartirles algo que también este pastor en su momento de L. Moody lo dijo, también dijo que para darnos un ejemplo, porque si los que saben un poquito más, yo espero que todos en algún momento conozcamos más de la palabra y teológicamente un poquito más, saben que en estos pasajes se habla de predestinación, pero también se habla de la responsabilidad del ser humano, y que son dos doctrinas que para muchos se les hace muy conflictivo unirlas, pero ¿cómo puede un Dios soberano compaginar con una responsabilidad humana? Sí, pues si Dios hace lo que Él quiere, ¿por qué el humano tiene voluntad de alguna manera? Bueno, dice este pastor escribió que cuando lleguemos a la puerta de la salvación, nosotros podemos leer aquí afuera, recuerda, eso es algo que él dijo, todo el que quiera puede entrar, dice el letrero de afuera. Y una vez que pasamos, hay otro letrero en la puerta, dice, escogido según la presencia de Dios. Todo el que quiera puede entrar, pero ya estando adentro, estos son los escogidos. ¿Sí? No podemos nosotros tal vez unir ese tipo de cosas, pero Dios lo dice y hay que enseñarlo, hay que hablarlo y hay que vivirlo de esa manera. Él es soberano incluso hasta en eso. Y nosotros, si somos cristianos, somos llamados a estar en su presencia a través de Jesucristo. No hay otra forma. Jesús murió por nosotros. Y en la soberanía de Dios nos hizo vasos de honra, y yo no sé si voy a conocer algún día uno de deshonra, pero sí voy a conocer a mi Señor. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre,